En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, sábado 28 de enero de 2023. Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla del lago». Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: «Cállate, cálmate». El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?». Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar lleva por título en la Biblia: Jesús calma la tempestad. Para reflexionar este Evangelio vamos a centrar nuestra atención en el versículo 37 y en el versículo 40. En el versículo 37, que dice: «De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaron contra la barca». Esto no solamente ocurre en el sentido meteorológico. Una tempestad, dice, es un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar, sino que también hay tempestades espirituales. ¿Cuál de las dos tempestades son las más peligrosas? Las tempestades espirituales. Entonces fíjense cómo Jesús se presenta después que lo despiertan y encara al mar y le dice: «Cállate, cálmate». Y de inmediato el mar obedeció, el mar embravecido obedeció. Así también, cuando en nuestra vida interior tenemos esas tempestades que nos sacuden fuertemente, que nos arrojan, nosotros tenemos que pedirle al Señor que haga presencia en nuestra vida, para que sea Él quien haga callar y enmudecer esas tempestades que nos vienen a atormentar en nuestra vida. ¿Y cuántas tempestades hay hoy en la vida del hombre? ¿Cuántos temporales meteorológicos hay? Pero cuántas más tempestades espirituales hay en las almas de cada hombre, sobre todo en las almas de los hombres que lamentablemente, a pesar de recibir el llamado, no aceptan todavía a Jesucristo y no comienzan a vivir como Cristo dice. Mientras el alma del hombre no acepte a Jesucristo, seguirá zarandeada por las tempestades espirituales. El pecado se apodera del alma y zarandea y zarandea y zarandea hasta que logra derribar al alma. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude por la acción del Espíritu Santo, de manera que cada vez que nos demos cuenta que hay una tempestad interior en nuestra vida, invoquemos a Jesús y que el Espíritu Santo nos ayude para que nosotros podamos vencer esa tempestad y poder levantarnos y poder seguir adelante. Que no nos dejemos tumbar por las tempestades que sobrevienen a nuestra vida a consecuencia de las tentaciones del demonio, a consecuencia de los vicios, a consecuencia de los pecados. Y la segunda reflexión, en el versículo 40. Después les dijo: «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?». Si algo invade al hombre que no está convertido, que no está fortalecido, que no está en gracia de Dios, si algo lo invade es el miedo. Lo paraliza
el temor, el miedo. Y dice Jesús, todavía no tienen fe. Fíjense, están con Jesús en la barca. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. ¿No saben que yo tengo el poder para expulsar, el poder para sanar, el poder para liberar, el poder para perdonar, el poder para salvar, el poder para fortalecer? ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Y fíjense, aquí viene un llamado profundo de atención del Señor, un llamado profundo a la reflexión, porque ¿cuántos en el mundo, gracias a Dios, cuántos en el mundo nos dicen yo creo en Dios, yo soy cristiano? Muchísima gente, ¿verdad que sí? Pero, como decimos aquí en Venezuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir con mi boca, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero de ahí a que realmente crea en las promesas de Dios, crea en el Evangelio, crea en la palabra de Dios, es algo totalmente distinto. Por lo general, la mayoría de la gente que dice que es cristiana no tiene fe. Y por eso lleva una vida de miedo, y por eso recurren a muchas cosas que lo que hacen es alejarlos de Dios cada día. Entonces, Jesús nos invita a descubrir y a redescubrir, a descubrir los que todavía no tienen una fe viva, recibida en el bautismo, no tienen una fe viva, sólida. Y a redescubrir a los que ya hemos sido bautizados, a los que ya hemos tenido un encuentro con Cristo, que lamentablemente cuando bajamos la guardia de la oración, del Evangelio, lamentablemente entonces nos vamos disminuyendo en la fe. Entonces, pedirle al Espíritu Santo también, por supuesto, que nos ayude a no tener miedo. Porque si estamos convertidos y si creemos en Cristo, no tenemos por qué tener miedo. Dice la palabra también, todo lo puedo en aquel que me conforta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Resido al amparo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Entonces, que el Señor no nos reclame en nuestra vida que no tenemos fe todavía. Y por eso tenemos que vivir a partir de hoy más comprometidos en la oración, en los sacramentos, más comprometidos en el cumplimiento de la palabra de Dios. Obedecer a Jesús. Y eso es lo que le vamos a pedir al Espíritu Santo de nuevo, que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos quite el miedo de obedecer fiel y profundamente al Señor, porque eso es lo que realmente nos hace falta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.